Soy de Liris Anglada y junto con mi esposo David Anglada pastoreamos la congregación Tiempo de Decisión en Petaluma, California. Hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes, la palabra preciosa del Señor, y espero que sea un tiempo en el que podamos ser cada uno de nosotros edificados en Él. Amén. He estado pensando en la importancia que es meditar en la palabra del Señor. Por eso es que le he titulado a este tiempo que voy a tener con ustedes, Meditemos en su palabra. En los tiempos que estamos viviendo, están sucediendo cosas muy difíciles. Son tiempos de gran incertidumbre, tiempos que no habíamos vivido antes, muchos de nosotros, y va a ser muy difícil que nosotros como hijos del Señor podamos transitar por estos tiempos con seguridad, con paz. Si nosotros descuidamos lo que es estar en la palabra del Señor y meditar en la palabra del Señor. Ya para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, ya no se trata de las realidades que vivimos en este mundo, sino de lo que Dios ha dicho. Las realidades de este mundo no nos pueden controlar. El único que tiene el control sobre nuestras vidas es Dios. Y ante las realidades de este mundo tenemos que recordar las verdades que Él ya nos ha hablado en su palabra. Yo recuerdo hace 15 años atrás, cuando llegué aquí a California, específicamente a San Rafael, para terminar mi grado doctoral en psicología clínica. Estuve aquí haciendo un año, mi postdoctorado en psicología, y ese año fue muy importante para mí porque tuve un encuentro tremendo y muy personal con el Señor. En ese tiempo, hace 15 años atrás, yo estuve pasando por un tiempo muy difícil, muy difícil. Y recuerdo que los hermanos y las hermanas que me rodeaban me animaban y me enseñaban la palabra del Señor. Mis pastores en ese tiempo, César y Marixa Galindo, me enseñaban la palabra del Señor. Y recuerdo que en ese ímpetu de conocerlo más a Él, yo me compré un trípode y me compré una libreta muy grande. Y me recuerdo que la puse entre la cocina y el comedor. Y entonces allí yo escribía versículos de la palabra que constantemente leía, y cuando esa hoja grande se llenaba, yo las pegaba en las paredes y luego seguía escribiendo en esa libreta, y así me pasaba escribiendo la palabra del Señor, escribiendo aquellos versículos que me ministraban, escribiendo las verdades de Dios para mi vida. Y pasé hace un tiempo, bastante tiempo pasé así, en medio de la palabra, del congregar, de la oración, y ha sido algo que no ha sido un fin en mi vida, eso continúa en mi vida. Ya no tanto escribo en un papel los versículos y los pego en las paredes, pero la palabra ha sido algo trascendental en mi vida. Y recuerdo esos tiempos, hace 15 años atrás, cómo pasando por ese momento tan difícil, la palabra fue muy importante para mí. La palabra me sostuvo, me dio dirección, la palabra me transformó en el espíritu de mi mente y me enseñó, me consoló, y tantas cosas bellas que puedo hablar de la palabra del Señor. Entonces hoy yo quiero comenzar compartiendo con ustedes algunos versículos que hablan de meditar en la palabra del Señor. Y luego quiero compartir otros versículos con el fin de que ustedes puedan anotar estos versículos que yo voy a leer. Busquen papel, busquen lápiz, estén listos, estén preparados, porque el fin de este compartir de la palabra de hoy es que ustedes puedan quedarse con estos versículos anotados y ustedes puedan ir sobre ellos y puedan ser edificados con la palabra del Señor. Yo quiero leer los versículos y quiero que ustedes estén atentos a la lectura de estos versículos y que luego, según las anotaciones que hayan hecho, ustedes también puedan ir y volver sobre ellos. Pero antes de entrar a eso, quiero hablar un poquito de
leerle 3 versículos donde habla la palabra de meditar en la palabra del Señor. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 77:12 dice así: meditaré en tus obras y hablaré tus hechos. Salmo 119:48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Aquí vemos en estos 3 versículos que escogí para compartir que se utiliza la palabra meditar, meditaré. Y me estuvo muy interesante porque la palabra meditar en el original hebreo significa reflexionar y pensar, pero lo que más me llamó la atención es que también significa conversar con uno mismo. Tremendo, ¿verdad? Cuando yo medito, yo pienso, yo reflexiono, pero cuando yo medito, yo converso conmigo misma. Y esta parte donde nos habla de conversar con nosotros mismos, es conversar de 2 maneras. Cuando yo medito en la palabra del Señor, yo estoy conversando, es como si te dijeran o tú entraras en la acción de hablar la palabra del Señor para ti en voz alta o hablar la palabra del Señor para ti misma en voz bajita, como si estuviera susurrando entre dientes. Eso es lo que quiere decir la palabra meditar ahí. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: quiero que pienses en mi palabra, quiero que reflexiones en mi palabra, pero también quiero que hables mi palabra en voz alta para ti, y también quiero que hables la palabra en voz baja para ti, como susurrándola. Entonces, la palabra meditar, eso es lo que quiere decir ahí en el hebreo. Tremenda definición, creo que nos abre el entendimiento. Yo estaba hablando hace poco con las damas de la congregación y muchas de ellas me preguntaban, pero ¿cómo se medita en la palabra del Señor? ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo se hace eso, no? Danos algunos ejemplos. Entonces, en ese momento yo les estaba compartiendo a ellas cómo a veces pasamos todo un día meditando en aquellas cosas que no nos convienen. Tenemos un problema y meditamos en ese problema todo el día, pensamos en ese problema todo el día. Es más, hablamos solas de ese problema todo el día. Eso es meditar. Lo único que ahora yo lo voy a hacer de otra manera, voy a meditar en otra cosa. No estoy ahora meditando en el problema, hablando conmigo misma el problema, sino que ahora yo decidí, en vez de meditar en los problemas y en las circunstancias, yo decido reflexionar, pensar, meditar, hablar en voz alta, hablar en voz baja como entre dientes la palabra del Señor para mí. Eso es un ejemplo de lo que es meditar. Entonces ahora yo te quiero leer unos versículos bíblicos. Para esto fue que te pedí por favor que busques lápiz y busques papel, porque quiero que escribas en dónde se encuentra en este versículo la cita bíblica, pero inmediatamente después de eso quiero que simplemente escuches el versículo bíblico y te dediques en esta mañana a reflexionar, a meditar, a pensar en la lectura bíblica que yo voy a hacer de cada uno de estos versículos. Y dice así el primer versículo que quiero compartir contigo. Dice Filipenses 4 del 6 al 7. Primer versículo, Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 16 del 7 al 8. Salmo 16 del 7 al 8. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 4, 8. Salmo 4, 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 27, 1. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 138, 3. Salmo 138, 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138 del 7 al 8. Salmo 138 del 7 al 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 121 del 1 al 8 dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Isaías 54, 17, uno de mis favoritos, dice así: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio,
Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 139, 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y el último versículo que quiero compartir contigo esta mañana es Proverbios 3, del 5 al 6, y dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén, amén y amén. Todas estas citas bíblicas probablemente las hemos escuchado ya cada uno de nosotros. Probablemente tú que estás con nosotros hoy por primera vez no las habías escuchado nunca. Pero para aquellos que las han escuchado anteriormente, les quiero pedir que vuelvan sobre cada una de ellas. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor la necesitamos ahora más que nunca, cuando somos bombardeados de toda clase de pensamientos, toda clase de formas en que el mundo está viendo las circunstancias que le rodean. Piensa en otras personas. Si tú ya conoces estos versículos, los has leído, y te estás preguntando, ¿y cuántas veces tengo que leer estos versículos? ¿O cuántas veces tengo que leer la palabra del Señor? ¿O cuántas veces tengo que leer otros versículos? Yo te digo que todas las veces que tú puedas. Todo el tiempo tenemos que estar leyendo la palabra, todo el tiempo tenemos que estar memorizando la palabra, todo el tiempo tenemos que estar meditando en la palabra. Piensen en cuánto tiempo usamos para otras cosas y comparen eso con cuánto tiempo a veces no le dedicamos a la palabra del Señor. Entonces creo que es un llamado de Dios a estar en la palabra y un llamado de Dios a meditar en su palabra. Es refrescante escuchar la palabra del Señor. Trae nuestros pensamientos al lugar donde tienen que estar nuestros pensamientos, lejos de la manera de pensar de este mundo. Y es lo mejor que podemos hacer en todo tiempo, en el mal tiempo y en el buen tiempo, cuando hay situaciones difíciles y cuando no las hay, porque la vida de un hijo de Dios tiene que permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Todas estas citas bíblicas las puedes compartir con otras personas. Estaba yo meditando en lo bueno que sería que estas mismas citas tú las puedas compartir con otras personas, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo, con aquellos que se encuentran ahora mismo en sufrimiento, con las personas que conoces y aún con las que no conoces. Es importante que tú puedas compartir estas y otras citas bíblicas que puedes encontrar en la palabra del Señor. Es importante que compartamos la palabra. Otra cosa que es importante en este tiempo y en todo tiempo es que tú puedas contar lo que el Señor ha hecho en tu vida, que puedas decirle a otros lo que tú has vivido en Cristo, cuál es tu testimonio, dónde estabas, dónde estás ahora, qué el Señor ha hecho contigo, qué el Señor ha hecho con tu familia, y que tú puedas mostrarles a ellos cómo la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, incluyendo estos versículos que hemos leído, se ha cumplido en tu propia vida. No es algo que tú solo lees, sino que tú lo has experimentado. Entonces creo que estamos siendo llamados en este tiempo a compartir la palabra del Señor con los demás. Comparte con otros lo que Dios ha hecho. Comparte con otros esta palabra y estos versículos que yo compartí contigo hoy. El fin de esto es que nosotros podamos estar firmes, sembrados,
con raíces profundas en lo que el Señor ha dicho en su palabra, y podamos echar fuera, contrarrestar todos aquellos pensamientos que no vienen del Señor. En un momento en que se habla de hambre, ¿qué dice el Señor sobre eso en su palabra para nosotros, sus hijos? En un tiempo en que se habla de pandemia, ¿qué dice el Señor en su palabra para nosotros, sus hijos, en cuanto a ese tema? En el momento en que se habla de tanta enfermedad, de desastres naturales, en el tiempo en que la gente está tan atemorizada, ¿qué dice el Señor sobre eso en su palabra? Estos tiempos en que estamos viviendo, de pronto te quieren venir a llenar de temor, de tristeza. Entonces, ¿qué dice el Señor de eso en su palabra? Ayer compartía con las hermanas de la congregación el hecho de que para cada situación que nosotros tenemos en la vida y para cada sentimiento que quiere venir a dominarnos, hay una medicina en la palabra del Señor. Hay algo en la palabra del Señor para contrarrestar y sanar nuestros corazones y llevarnos a pensar de otra manera. Y la otra manera es de la manera en que el Señor piensa. Yo veo algo, yo vivo una circunstancia, yo veo cómo están las circunstancias alrededor de mí, veo cómo está el mundo, pero ¿qué dice Dios acerca de todo eso? Y eso lo podemos descubrir en la palabra del Señor. Yo estoy muy feliz de haber podido compartir esto en la mañana de hoy. Como les dije al principio, no es una predicación como usualmente nosotros la conocemos o la practicamos, pero aún así sigue siendo la palabra del Señor. Hoy es un día muy especial además, porque hoy es el día en que celebramos el Día de los Padres. Yo felicito a todos los padres de esta congregación local y a todos los padres alrededor del mundo y en otras congregaciones bajo la autoridad espiritual a la que pertenecemos. El Ministerio Generación en Conquista, los saludamos a todos, les deseamos un feliz día junto a su familia y sé que van a poder disfrutar del video que los niños en esta congregación han hecho para cada uno de ustedes, papás. Así que el mejor regalo que le podemos dar a ustedes en el día de hoy es la palabra del Señor. Atesoren estos versículos en sus corazones y que la palabra del Señor sea luz en cada uno de sus caminos. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar orando en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por cada uno de esos versículos que hemos leído, porque han sido, Señor, maravillosos para nuestros corazones. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra nos enseña, tu palabra, Señor, es lo mejor que tú nos has dejado para que podamos ir una y otra vez a conocerte más. Señor, yo te pido por tu iglesia, para que tu iglesia sea una iglesia que medite constantemente en tu palabra. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, para que, Señor, que a través de tu iglesia te conozcan. Si tú estás ahí conectado hoy, tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor que vengamos a Él confiadamente. Dice la palabra del Señor que si creemos en Él somos salvos. Arrepiéntete de todo corazón. ¿De qué te tendrías que arrepentir? De vivir una vida independiente de Dios. Dile, Señor, en esta mañana yo me arrepiento de haber vivido una vida independiente de ti. Yo necesito tu intervención en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Yo te recibo en mi corazón en esta mañana. Yo necesito profunda y urgentemente de ti. En el nombre de Jesús, ven a mí, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo. Adoramos al Señor en esta mañana. Creemos que este mensaje es para la iglesia y creemos que este mensaje también es para aquellos que aún no le han conocido. Que estén bien, que pasen un día feliz y que la gracia del Señor esté con ustedes todo el tiempo. Que el Señor los bendiga.